El joven hincha del Club Olimpia, que ayer fue baleado en el barrio Santa María de Asunción, supuestamente por otro hincha, pero del Club Cerro Porteño, se encuentra en estado delicado, internado en el hospital de traumas, donde esta mañana se le practicó una cirugía porque según los médicos la bala le perforó el intestino. Jazmín García, contanos. Sí, gracias. Y se trata de Francisco Javier Duarte Monzón, de 23 años, quien ya llegó con bastante pérdida de sangre al hospital de trauma, según nos comentaba el jefe de servicio de urgencias. No obstante, lograron estabilizarlo y aún se encuentra con pronóstico reservado. Esto es lo que nos decía el médico. Bueno, este es un paciente, un joven que recibió un proyectil de arma de fuego en el abdomen. El paciente ingresó hemodinámicamente inestable y fue sometido a una cirugía de urgencia. Se constató un sangrado importante de aproximadamente 1500 cc y una lesión intestinal de asa delgada y asa gruesa. El paciente fue operado y está hemodinámicamente estable, recuperándose en la urgencia en este momento. Esto que usted mencionaba acerca de los intestinos, ¿qué significa? Y significa que perforó el arma de fuego, el proyectil de arma de fuego perforó el intestino y que fue suturado. Y estamos en este momento en buena evolución. Esto tarda aproximadamente 5 días para la recuperación del paciente. Y como presunto responsable de este disparo está señalado un miembro de la barra brava del Club Cerro Porteño del barrio Herrera, por lo menos según los allegados de este joven que se encuentra aún en estado de pronóstico reservado aquí en el hospital de trauma. Muchísimas gracias, Jazmín García, por esta información. Estaremos siguiendo de cerca la evolución de este joven hincha del Club Olimpia, víctima de la inseguridad.